No, Vivi, porque si la inicial asociación con la arroba email es el de la facu, deberías poder aceptarlo, pero Debería poder. no sé por Lo que qué. pasa es que si me desconecto ahora, te voy a joder para que me admites. Me fijo, ¿eh? No, pero si entras con las de las cosas, entra derecho. Ujú. Porque yo le Pasa creé. que también, como tengo abierto otros correos, también no sé por cuál se mandó. Bien, ahí está, ahí estoy grabando. Bien, Bueno, volvamos. Bueno, volvemos. como les decía entonces, esos instrumentos que por ahí los pueden llegar a ver en el circuito no son más que instrumentos ideales, que en este caso un amperímetro, mide la corriente que pasa por esta rama, o sea, mediría lo que es la corriente I3, no genera ninguna caída de potencial porque es un amperímetro ideal, o sea que tiene resistencia cero. De la misma forma que si hubiera un voltímetro conectado en paralelo, por ejemplo, en esta rama, ¿sí? Como ustedes saben, un voltímetro ideal tiene resistencia infinita, o sea que no generaría ninguna circulación de corriente por él y no afectaría nada. Básicamente lo que nosotros queremos en este circuito es determinar los valores de las corrientes I1, I2 y I3, ¿sí? Fíjense que siempre va a haber una corriente por cada rama, esta rama que comienza en este punto, ¿sí? Yo la puedo tomar como que es toda esta vuelta hasta este punto de acá, ¿sí? Esa sería una rama, que esa es la rama por donde circula I1. La otra rama podría tomar a partir de este punto y doy toda la vuelta hasta volver acá, ¿sí? Eso sería otra rama. Y la tercera rama empezaría en este puntito y sería la que termina en este de acá, ¿sí? Fíjense que las ramas son caminos que son abiertos, ¿sí? Y es por donde circula cada una de las corrientes. Si hay tres ramas, tiene que haber tres corrientes. Eso siempre es así. Mismo número de ramas, el mismo número de corrientes, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos claro lo que es una rama, vamos ahora a lo que es un nodo. Un nodo es aquel punto donde se juntan o donde se unen, ¿sí? Dos o más corrientes. En este caso, este punto que marqué acá con amarillo es un nodo. ¿Por qué? Porque fíjense que en ese punto confluyen lo que es la corriente I1 por este lado, la corriente I3 por este lado y la corriente I2 por este lado. O sea que ese punto sería un nodo, al igual que este de acá abajo. Pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense que este punto de acá al costadito, por ejemplo, en la esquina, no lo puedo tomar como un nodo. ¿Por qué? Porque en ese punto solamente circula I2 y pasa, ¿sí? No es un punto donde haya una confluencia de corrientes. ¿Está bien? Eso sería ya, tenemos lo que es rama y lo que es un nodo. Y después nos quedaría lo último, que es ver lo que es una malla, ¿sí? Una malla sí es un camino cerrado, ¿sí? Que es, por ejemplo, si yo comienzo en este punto de acá, que marco con rojo, puedo ir dando la vuelta, ¿sí? Voy, llego a este punto de nuevo, sigo pasando por acá, doy una vuelta y termino en el mismo nodo donde empecé, ¿sí? Esto es un camino cerrado que empezó en este nodo y terminó en el mismo nodo, ¿sí? Eso es un camino cerrado y por lo tanto es una malla, ¿sí? Que muchas veces nosotros le ponemos número, por ejemplo, la malla 1, ¿está bien? Y el mismo caso sería si yo puedo hacer otra malla partiendo también de ese nodo, viniendo por este lado, recorro, ¿sí? Doy la vuelta, paso y regreso al mismo nodo, ¿sí? Esta también sería una malla porque también es un camino cerrado y le podemos llamar la malla 2, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas las tenemos que tener claras a la hora de resolver y tener en cuenta cuál es un nodo, cuál es una malla y cuál es una rama, por ejemplo. En Kirchhoff lo que van a hacer ustedes es plantear ecuaciones de nodo, ¿sí? Y de malla. Y lo que hay que tener en cuenta es que siempre, o lo que dice, digamos, esta ley, es que en una malla, por ejemplo, la malla 1 que tengo acá, la sumatoria de todas las caídas de potencial, de todas las diferencias de potencial, de todos los potenciales, como ustedes quieren llamar, siempre va a ser igual a 0, ¿sí? En la malla 2, obviamente pasa lo mismo, la sumatoria de todas las caídas de potencial, las diferencias de potencial, como a ustedes les guste llamar, los voltajes, todas esa suma me tiene que dar igual a 0. Y lo mismo que pasa en los nodos. ¿Qué pasa en los nodos? Es que la suma de todas las corrientes que lleguen, que ingresen a ese nodo, ¿sí? Es igual a 0. Creo que me olvidé, eso también es importante saber, que en un nodo
no pueden entrar todas las corrientes ni pueden salir todas las corrientes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo digo que este es mi nodo, que lo voy a tener en cuenta para plantear después las ecuaciones que vamos a ver enseguida, a ese nodo no pueden entrar las tres corrientes. No puede entrar I1, no puede entrar I2 y no puede entrar I3. ¿Sí? Obviamente sería porque no... Acá en ese nodo tienen que, si entra por ejemplo I1 y entra I2, I3 no le queda otra que salir. ¿Sí? Para el lado contrario vendría a ser, si este lo podemos llamar el nodo A, por ejemplo. ¿Sí? Esas cositas por ahí hay que tener en cuenta a la hora de resolver estos ejercicios. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, sigo. Si ustedes están viendo el chat, por ahí, si hay alguna duda, me dice. No veo dudas. Bueno. Lo que pregunta este problemita en particular es, las baterías, bueno, me dice que tienen resistencia despreciable, o sea que no tienen ninguna resistencia interna, hay algunos problemas que puede tener una resistencia interna, y el amperímetro tampoco la tiene. Me pregunta, el punto A me dice, la corriente que pasa por el amperímetro, o sea, lo que me está pidiendo es que determine cuánto vale la corriente I3, obviamente, ¿sí? También voy a tener que calcular la corriente I1 y la corriente I2, por más que no me lo pregunte acá, porque después la voy a necesitar para los otros puntos. El punto B me dice la energía entregada por la batería en 3 segundos, ¿sí? Después vamos a ver por qué dice solamente batería. El calor que se produce en ese tiempo, de 3 segundos. Y bueno, y explicar la diferencia, se ve que ahí vamos a ver que hay una diferencia entre el punto B y C. ¿Bien? Bueno, eso es todo lo que me pregunta este problema. Voy a bajar para pasar a la siguiente hoja, donde está la resolución. Y acá donde viene el lío grande de la resolución de esto. Bien, fíjense ustedes que acá tengo digamos, el circuito, el mismo que arriba, ¿sí? Donde se le ha agregado una cosa que por ahí yo siempre les digo que es importante que ustedes lo hagan cuando empiecen a resolver el problema. Cuando usted tiene el circuito, lo primero que tienen que hacer ustedes es indicar cómo van a circular las corrientes. Acá en este circuito ha llamado a esta malla de acá, a la de la izquierda vendría a ser, la ha llamado la malla A, y a la de la derecha la ha llamado la malla B. Ha definido un nodo, que lo ha llamado A, que es el que está acá arriba, ¿sí? Que habíamos dicho que podía ser ese o podía ser el de abajo, pero como es lo mismo, yo acá selecciono el de arriba. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente. Si yo tengo 3 corrientes a determinar, o sea, I1, I3, que está acá en el medio, e I2, que está acá en el costado, voy a necesitar al menos 3 ecuaciones. Como tengo 3 incógnitas que van a ser esas 3 corrientes, voy a necesitar al menos esas 3 ecuaciones. ¿Está bien? Fíjense, otra cosa importante antes de empezar a resolver el problema es, una vez que yo defino, acá ya me ha dicho que la I1 pasa por acá, la I3 pasa por acá y la I2 pasa por acá, lo que yo defino es cómo va a circular esa corriente, ¿sí? El problema en este caso ha definido que la corriente I1, está circulando de esta manera, la corriente I3 está circulando como está acá, para abajo, ¿sí? Y la corriente I2, que está acá, también está circulando hacia abajo, ¿sí? Eso es una definición que uno toma y que uno hace teniendo siempre en cuenta algunas cosas. Yo defino el sentido de las corrientes sabiendo que del nodo A no pueden entrar todas las corrientes o salir todas las corrientes. En este caso, I1 está entrando al nodo, e I2 e I3 están saliendo de ese nodo. ¿Está bien? O sea, esas cosas tengo que tenerlas en cuenta a la hora de definir el sentido de esas corrientes. ¿Por qué me es importante saber o definir cuál es el sentido de la corriente? Porque yo voy a poder saber cómo es la caída potencial en la resistencia. En el caso de I1, fíjense ustedes que está circulando de esta manera, esta corriente I1, cuando pase por la resistencia, que acá la he nombrado como
como 1, que vale 2 ohm, va a producir una caída de potencial, la I1 pasa para allá, va a producir una caída de potencial de la siguiente manera. O sea, acá va a estar el signo más y acá va a estar el signo menos. O sea, la caída de potencial que va a haber sobre esta resistencia que yo tengo acá tiene esta polaridad. ¿Y eso por qué es importante? Porque yo necesito saber esa polaridad para cuando haga la suma de las caídas de potencial. En las fuentes ya están definidas las polaridades. Ustedes saben que la línea más gruesa es el positivo y la más finita o la más chiquita es el negativo. Y eso no lo puedo cambiar. La fuente es así y ya queda así. Y la fuente de acá también sería más y menos, ¿sí? Eso no lo puedo cambiar, pero la polaridad o digamos, el sentido de polaridad que tiene la caída de potencial en la resistencia depende de cómo la circula la corriente. Por ejemplo, la corriente I2 que circula por esta resistencia, que acá la he llamado 2, va a producir una caída de potencial con signo positivo, ¿sí? Y un signo negativo. ¿Por qué se da el signo de esta manera? Y bueno, porque en este punto de acá, obviamente va a haber un mayor potencial que acá, ¿sí? Entonces se pone de esta manera. Yo siempre les digo, o les trato de decir que este trabajito de poner la polaridad de las caídas de potencial o de voltaje en la resistencia, lo hacen antes para después le va a facilitar lo que es la sumatoria de mallas o de nodos, ¿sí? Entonces, una vez que ya definí mis corrientes, que en este caso son I1, I2 y 3, luego definí cuál es el sentido de circulación de I1, I2 y 3, teniendo en cuenta que no pueden entrar todas al mismo nodo o salir todas del mismo nodo. ¿Está bien? Y después definí digamos, la polaridad que tienen las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Las de la fuente ya son así, no las puedo cambiar, y las de las resistencias dependen de cómo yo puse el sentido de esas corrientes. ¿Sí? Acá hay algo importante que tienen que saber, es que ustedes lo que están haciendo acá es una suposición de cómo van las corrientes. Y cuando veamos el cálculo, puede ser que esas corrientes están bien supuestas así, o puede ser también que estén mal supuestas así. Mal supuestas quiero decir que yo puedo haber dicho que I3 va para abajo, ¿sí? O va de A para abajo, y en realidad circula al revés. Pero eso lo vamos a ver, que lo vamos a obtener luego en el resultado. No sé si hay alguien que se quiere conectar. No, bueno. Cualquier cosa me frenan, si hay algo que no... O Vivi, si querés decir algo, me paras. No, está bien, sí. Bien. Dale, sí, decime. No, digo que está bien, se entiende, va, yo entiendo, los chicos no dicen nada, así que está bien. Dale. Esos pasitos que hicimos antes de empezar, fíjense, todo lo que hicimos antes de empezar el problema es importante porque les va a servir después a la hora de resolver. Les va a ser mucho más fácil, digamos, después a la hora de resolver. Entonces, primero era identificar los mallas, segundo era identificar los nodos. ¿Cuántos nodos necesitamos y cuántas mallas necesitamos? Bueno, eso depende también de cuántas incógnitas tenemos, porque cada malla y cada nodo me va a dar una ecuación. En este caso tengo 3 incógnitas, que son las 3 corrientes, por ende necesito sí o sí 3 ecuaciones. Yo podría elegir, por ejemplo, otro nodo acá abajo y plantear también la ecuación de nodo, pero no me haría falta, sería una ecuación que me estaría sobrando, pero también lo puedo hacer. ¿Sí? En este caso hay 2 mallas, no hay más, así que serían las que disponemos en este momento. Bueno, y lo que hay que hacer ahora es empezar a plantear ecuaciones, tanto las ecuaciones de nodo y las ecuaciones de malla. La ecuación de nodo, ¿qué es lo que decía? Que la sumatoria de todas las corrientes, ¿sí? Es, en un nodo es igual a 0, entonces, si nosotros vamos a lo que es el nodo A, ¿sí? Que es el que elegimos como para usarlo en este caso, vemos que dice que en el nodo A la corriente I1 está entrando al nodo A y del nodo A está saliendo la corriente I3 y la corriente I2. Esta viene para acá y la I2 viene para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que
Esto lo podemos decir de varias formas. Que la corriente I1 se divide en I3 y I2, o también lo podemos decir como que la suma de I3 e I2 es igual a I1. La ecuación que plantea en este caso es esta, que I1 es igual a I2 más I3. También podría haberlo planteado, obviamente si ustedes lo ven acá se van a dar cuenta, que I1, ¿sí? Menos, esto se me complica un poco dibujar, pero I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. ¿Está bien? Sería exactamente la misma ecuación que la que está ahí, pero puesta o igualada, igualada a 0. Sería básicamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, la ecuación del nodo A me quedaría que I1 es igual a I2 más I3. ¿Estamos? Le puse la otra igualada a 0 porque en realidad lo que dice que la ley de nodo, digamos, o la ecuación de nodo, que la suma de todas las corrientes son iguales a 0. Obviamente, indicando su signo y todo lo demás. Después, si se entendió eso, seguimos con lo que sería la malla A. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer con la malla A es, básicamente, es empezar desde un punto, que podemos tomar, si ustedes quieren, el nodito A también, y empezar a recorrer esa malla hasta volver al mismo punto donde salí, ¿sí? Y en ese camino que yo hago de la malla, que es un camino cerrado, voy a ir sumando, algebraicamente, o sea, considerando los signos, voy a ir sumando todas las diferencias de potencial, de todas las caídas, y toda esa suma me tiene que dar igual a 0. Eso es lo que, en palabras más, palabras menos, dice las ecuaciones de malla. ¿Estamos? Entonces, en el caso de la malla A, si yo me paro en este puntito que dije el nodo A, puedo pararme donde quiera, puedo empezar acá abajo, donde a mí se me ocurra, pero si quieren partimos de acá, del nodito A, y empezamos a recorrer la malla y ver las diferencias de potencial o las caídas de potencial que hay, ¿sí? Yo me voy a empezar a ir para abajo, digamos, me voy a mover para abajo, desde el nodo A, y voy a ver, lo primero que encuentro es la caída de potencial de la fuente, o una caída de potencial de la primera fuente, que es de 2 volts, ¿sí? En este caso, por eso era importante marcar las polaridades. La polaridad de la fuente es más, menos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo encuentro esta fuente, lo que hago, circulando para este lado, cuando voy de más a menos, ¿sí? Tomamos como signo que vemos acá el negativo, ¿sí? Tendría que haberlo arrancado de otro lado para respetar esta misma ecuación, pero vemos que el potencial de la fuente lo toma como menos V2, ¿sí? Porque voy de un potencial positivo a un potencial negativo, de más a menos, tomo el signo menos. Me sigo moviendo y aparece la primera resistencia. Acá se produce una caída de potencial porque hay una resistencia por donde circula una corriente. Si ponemos la polaridad en esta resistencia, la polaridad va a ser más, menos, porque la corriente pasa de arriba para abajo, ¿sí? Entonces, la caída de potencial que hay en esa resistencia, ¿cuánto vale? Vale el valor de la corriente por la resistencia. O sea, en este caso, I3 por R3 lo llama acá. ¿Y qué signo tomo? Bueno, voy de más a menos, o sea, voy de un potencial mayor a un potencial menor, por lo tanto tomo signo menos también, ¿sí? Sigo pasando, el amperímetro no me genera ninguna caída potencial porque es ideal, sigo caminando, vengo por el circuito y me encuentro la fuente de 12 volts. Esta fuente tiene una polaridad más arriba y menos abajo. En este caso, circulándola como venimos ahora, voy de un potencial menor a un potencial mayor, voy de menos a más. Entonces tengo que poner la caída de potencial, que es V1, ¿sí? Con signo positivo. ¿Está bien? Sigo caminando para este lado y me encuentro que acá aparece otra resistencia donde la circula una corriente de izquierda a derecha. O sea que la polaridad de esta resistencia va a ser más, menos. Por lo tanto, la caída de potencial que nosotros tenemos acá, ¿cuánto vale? Bueno, vale el valor de la corriente por la resistencia, o sea, I1 por R1. ¿Y qué signo va a llevar? Voy de más a menos, voy de un potencial mayor a un potencial menor, por lo tanto lleva el signo menos, ¿sí? Y ahí termino mi camino, vuelvo y regreso al punto A.
ahí yo terminé de completar o de dar la vuelta en toda la malla A, ¿sí? Entonces la ecuación me quedó B1 menos I1 por R1 menos B2 menos I3 por R3, todo eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? La suma algebraica, o sea, respetando los signos de cada diferencia potencial, me tiene que dar igual a 0 dentro de una malla que es este camino cerrado. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, pero a ver, una pregunta. Dale. No Sí, entendí lo de los signos, dice. No entendí lo de los signos, dice Nicolás. Bien, vamos con los signos de vuelta. Nosotros lo que vamos a hacer es, dentro de esta malla, que es la malla A, ¿sí? Que representa un camino cerrado, ¿sí? Que por ejemplo va desde el nodito A, ahora lo voy a hacer para el otro lado para que vean que es lo mismo, puedo ir del punto A, paso por R1, paso por la fuente, vengo, sigo caminando por acá, paso por el amperímetro, paso por R3, paso por la fuente de 2 y llego de vuelta al punto A. Eso sería un camino cerrado y eso sería la malla que acá la denomine como A, ¿sí? Y Kirchhoff dice que si yo sumo todas las caídas de potencial, los potenciales, diferencia de potencial, o sea, el nombre que ustedes le quieran poner, voltaje, como quieran, si yo sumo todos los voltajes dentro de una malla o de este camino cerrado, la sumatoria me tiene que dar igual a 0, siempre. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Lo que tenemos que ir viendo es recorriendo la malla e ir sumando esas caídas de potencial. Por eso dije, es importante primero poner las polaridades de los elementos. ¿Cuántos elementos tengo yo en esta malla? Tengo, bueno, R1, R3, la fuente de 2 volts y la fuente de 12 volts. ¿Sí? El amperímetro no me genera nada, así que por ahora no me estaría molestando. Entonces lo que hacemos primero es determinar la polaridad. De la fuente es fácil. Raya más grande es el positivo, raya más chica el negativo. ¿Sí? Eso está bien, ¿no? Hasta ahí estamos. Eso sería lo más sencillo. Después, de acuerdo a cómo yo coloqué mis corrientes, o sea, qué sentido le di yo a mis corrientes, voy a tener el sentido o la polaridad que va a tener la caída potencial. Por ejemplo, si I1 yo puse que circulaba de esta manera, ¿sí? Así, ¿cómo va a ser la caída potencial en la resistencia R1 o de 2 ohm? Va a tener un signo más de este lado y un signo menos de este lado. Esa va a ser la polaridad. O sea, si yo vengo con un voltímetro y lo conecto a esta resistencia y pongo el cablecito rojo en el positivo y el cablecito negro en el negativo, me va a dar la diferencia potencial que hay en esa resistencia. ¿Está bien? Es una resistencia por la cual está pasando una corriente, por lo tanto hay una diferencia o una caída de potencial. Y en la resistencia R3 pasa lo mismo. La circula la corriente I3 de arriba hacia abajo, entonces voy a tener acá arriba el signo más y abajo el signo menos. ¿Está bien? Entonces yo, en esa malla A ya tengo definido todas las polaridades de mis caídas de potencial o de mis voltajes. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es sumarlos a todos e igualarlos a 0. Eso es lo que dice la ecuación de malla. Entonces, por ejemplo, recién partí del puntito A, ahora vamos a partir de acá, para respetar que la ecuación nos dé tal cual. Suponete que yo me paro acá, estoy parado en ese punto de acá del costado, y empiezo a recorrer la malla, ¿sí? La tengo que recorrer hasta volver y regresar al mismo punto. ¿Está bien? Entonces, empiezo a circular para arriba, me fijo. La primera diferencia o caída de potencial que encuentro, ¿cuál es? La de la propia fuente, que es de 12 volts. Y yo la voy a circular o la voy a pasar de un potencial más chico, que es menos, a un potencial más grande, que es este más que está acá. ¿Sí? Voy de menos a más. Voy de un potencial más chico a un potencial más grande. Por lo tanto, esa caída de potencial que se llama B1 va positivo. ¿Sí? Voy de menos a más, entonces B1 va positivo. ¿Está bien hasta ahí? Sigo por el camino y encuentro la primer caída de potencial en una resistencia que es R1 o esta de resistencia de 2 ohm.
La corriente, como dijimos recién, la circula en esta manera, o sea que la caída potencial es como le indicamos acá con el más y el menos. Entonces acá se produce una caída potencial. Esa caída potencial, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es el valor? Es el producto, esto es caída potencial, o B, es I1 por R1, o sea, la corriente que circula por el valor de la resistencia. ¿Y qué signo va a llevar? Si voy de un potencial mayor a un potencial menor, voy de más a menos, entonces, ¿qué signo lleva? Lleva signo negativo. ¿Está bien? Sigo caminando, sigo circulando, llego al punto A, bajo y encuentro ahora a la fuente de 2 volts. ¿Sí? ¿Qué caída de potencial hay acá? Obviamente, B2. ¿Y qué signo lleva? Voy de un potencial mayor a un potencial menor, o sea, voy de más a menos. Entonces, como voy de más a menos, lleva signo negativo. ¿Sí? Menos, por eso queda menos B2. Y después encuentro otra caída potencial, que es otra diferencia potencial, que es la que hay en la resistencia R3, en donde, ¿cuánto vale esa diferencia potencial? Vale el producto de I3 por R3. Y voy de un potencial mayor a un potencial menor. Voy de más a menos. Entonces, ¿qué signo lleva? El signo negativo. Menos I3 por R3. Sigo caminando y llego al punto de partida. Entonces ahí se acabó mi malla, ya la terminé de recorrer. Por lo tanto, aparece igual a 0. ¿Sí? Ahí se termina la ecuación de la primera malla. ¿Sí? No sé si se entendió quién preguntaba ahí. ¿Quedó alguien o se fueron todos? Sí, aparentemente sí. ¿Ah? Sí. No Sí. se escucha cortado, no sé si sos vos, me escucha cortado a mí. ¿Se entendió? Dicen los chicos. Bueno, Ahí dicen vale. chicos. Ajá. Bueno, fíjense que si ustedes tienen claro eso, básicamente todos los problemas van a ser iguales. O sea, no tiene nada de complicado. Fíjense ahora, hagamos la malla B. La malla B sería el camino que tengo acá a la derecha, que puedo empezar por el nodito A, este si quiero, ¿sí? O por cualquier punto, no importa. Pero, por ejemplo, sería el camino que tengo acá a la derecha. Fíjense, acá lo voy a empezar a recorrer para acá abajo. O sea, voy a empezar en A y me voy a ir para acá. ¿Está bien? Fíjense ustedes. La primera caída o diferencia potencial que encuentro es la fuente, que acá, bueno, la llama B2. ¿Y cómo encuentro? Una caída potencial que va de más a menos. O sea, encuentro un potencial mayor, me voy a un potencial menor. ¿Está bien? Acá, espera, voy a respetar el mismo signo para que no se nos complique, porque lo está haciendo, está recorriéndolo al revés. Entonces, voy a ir de A, voy a empezar para este lado. Así nos queda la ecuación de la misma forma que lo que está ahí. Lo pueden hacer para donde ustedes quieran, pero vamos a respetar lo mismo que está acá para que no tengan que estar copiando tanto. Voy a empezar a recorrer para este lado. Entonces me vengo para acá. La primera caída de potencial que encuentro es la caída potencial que hay en la resistencia, que en este caso llama R2, que es de 2 ohms, todas valen 2 en este caso. Y esa caída potencial, la corriente I2 circula de abajo hacia arriba. Entonces, la polaridad va a ser de más a menos. Esa caída potencial, ¿cuánto vale? El valor vale I2 por R2. Y como voy de un potencial mayor a un potencial menor, o sea, de más a menos, me queda como menos I2 por R2. ¿Está bien? Sigo caminando, paso por el amperímetro que no afecta en nada, y me encuentro esta resistencia. Fíjense ustedes acá, yo la voy a encontrar y voy a estar yendo, digamos, de abajo hacia arriba. Pero ¿cómo es la polaridad de esta diferencia potencial? Eso lo habíamos definido en un principio. Nosotros ya habíamos dicho que el potencial en esta resistencia era más, menos. ¿Por qué? Porque I3 nosotros supusimos, o dijimos, se nos ocurrió poner que circulaba así. ¿Está bien? Entonces, cuando yo venga y circule de abajo hacia arriba, la caída de potencial en esta resistencia, ¿cuánto vale? Vale I3 por R3. ¿Y el signo? ¿Qué signo lleva? Yo voy de un potencial menor a un potencial mayor. Voy de menos a más. Entonces, fíjense que el signo que aparece ahí es más. ¿Está bien? Sigo terminando el recorrido y me encuentro ahora con la fuente de 2 volts.
que bueno, yo sé que la polaridad es más menos, porque eso está definido de esa manera, entonces vale, esa caída potencial vale B2 y voy de un potencial menor a un potencial mayor. Voy de menos a más. Entonces el signo que lleva B2 es positivo. ¿Sí? Entonces armo la ecuación de la malla B, que en definitiva va a quedar B2 menos I2 por R2 más I3 por R3. Como no tengo más caída de potencia, hago directamente igual a 0. ¿Sí? ¿Se hay alguna pregunta? No, no hay más preguntas. Bueno, fíjense, esto que están haciendo acá es en todos los problemas van a ser lo mismo. Lo que hay que tener cuidado es armar o poner bien el tema de los, digamos, los signos, de las polaridades, y después es básicamente o prácticamente algo mecánico, ¿no? Bien. Sí, yo lo Bueno, explico igual, nada sí. más que yo lo hago con unas velitas mnemotécnicas, les digo, como para que lo recuerden. Y les muestro lo mismo que decís vos, nada más que les hablo de un sentido de circulación como cuando yo circulo en la malla, para que lo diferencien del sentido de las corrientes. Sí, sí, eso es importante también, en algunos lugares lo van a ver, que por ahí el sentido de circulación de la corriente es una cosa, que en este caso I1, por ejemplo, va para arriba, ¿sí? Y otra cosa es el sentido de circulación de la malla, porque yo la malla la puedo circular, digamos, en sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, o sea, la puedo recorrer para acá, si quiero, ¿sí? O la puedo recorrer para otro lado, digamos, o sea, eso va por gustos, digamos, no es lo mismo, no tiene nada que ver el sentido de circulación de la corriente como yo circule la malla, ¿sí? Eso creo que es lo que vos Sí, decís. exacto. Ajá. De todas maneras, lo hagan como lo hagan, para un lado, para el otro, les tiene que dar siempre lo mismo, digamos. Es una sumatoria y que siempre tiene que dar esa sumatoria potencial la igual a 0, ¿no? Después el próximo, si querés, le explicas vos, le pones eso y ya queda, digamos. ¿Está? Bueno, Bueno, y ahora, digamos, hasta acá, si ustedes llegaron hasta estas tres ecuaciones y analizaron este circuito, digamos que el problema está en un 80% listo, digamos. Esto es lo más importante del problema, es encontrar esas ecuaciones. O sea, prácticamente el problema ahí está resuelto. Ahora lo que viene es toda la parte matemática, digamos, que acá hay muchos que lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Lo pueden hacer por despeje y sustitución, o vamos a ver unos problemas más abajo que también usan lo que es matrices, ¿no? Básicamente lo que ustedes tienen acá son tres ecuaciones con tres incógnitas. Y ustedes lo que tienen que hacer es con esas tres ecuaciones despejar o calcular esas tres incógnitas, ¿sí? En este problema, por ejemplo, lo que hace es despeje y sustitución, ¿sí? Lo que hace en este caso es, por ejemplo, lo pueden hacer de otra manera, pero lo que hace es, de la ecuación 1, que la llamo acá, ¿sí? Que es la ecuación de nodo, despeja I3, ¿sí? Despeja I3 diciendo que I3 es igual a I1 menos I2, ¿sí? Luego, de la ecuación 2, ¿sí? Lo que despeja es I1, que la vemos acá. Entonces, deja que I1 va a ser igual a, fíjense ustedes, de la ecuación 2, es la que está acá al medio, despejo I1. Como ese término está negativo, básicamente lo que hace es pasarlo sumando para el otro lado y pasa dividiendo R1. Me queda menos I3 por R3, ¿sí? Más B1 menos B2 sobre R1. ¿Está bien? Básicamente lo que hizo acá es poner a I1 en función de I3. Y después de la última ecuación, de que es la ecuación 3, lo que hace es despejar I2. ¿Sí? Despeja I2, que acá está acá, despeja I2 y dice que I2 le queda como B2 más I3 por R3 sobre R2. ¿Está bien? Y ahora lo que hace, básicamente, es agarrar la ecuación 2, que me quedó acá, y la ecuación 3,
que me quedó acá y reemplazar ambas en la ecuación 1 que tengo acá. ¿Sí? Fíjense que les queda, en la ecuación 1 les queda I3 igual a I1. En vez de escribir I1, escribe cuánto equivale I1. Fíjense que era menos I3 por R3 sobre R1, más B1 sobre R1, menos B2 sobre R1. ¿Sí? Todo eso menos I2. E I2 vale todo lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces me queda que es menos, acá tienen que tener cuidado con el signo, porque como es menos I2, esta I2 me va a cambiar el signo. Entonces me va a quedar, fíjense, menos I3 por R3 sobre R2, que sería este término de acá, menos B2 sobre R2 que tengo acá. ¿Sí? Entonces básicamente fíjense que haciendo estos pasos yo encontré una única ecuación, que la única incógnita que aparece es, ¿cuál? Es I3. ¿Sí? Saqué del juego, digamos por ahora, a I1 y 2. Lo que hace obviamente de acá es juntar y despejar, lo que vale, va a calcular I3, todo este despiole que hace acá lo hacen ustedes, ¿sí? Es cuestión de seguir los valores, y encuentra el valor de I3 que vale 1,33 amperes. Esa es la corriente que circula, o el valor que tiene I3, y es la corriente que va a medir el amperímetro, que es lo que me pide acá. Hay algo importante que hay que tener en cuenta acá. Fíjense que ustedes, este valor de corriente me dio un valor positivo. Es importante tener en cuenta que si me da un valor positivo, quiere decir que la corriente I3 en realidad circulaba, como yo supuse en un principio, que en este caso sería de arriba hacia abajo, ¿sí? Si a mí me hubiera dado un valor negativo, que bueno, en este problema no me lo da, pero lo podemos ver después. Si a mí me da un valor negativo, lo único que quiere decir es que mi suposición de que la corriente iba en ese sentido no es válido y la corriente va en el otro sentido. Pero el problema o el valor de la corriente está bien, yo eso no lo tengo que tocar. Solamente me está indicando que el sentido que yo supuse en realidad es contrario a ese. ¿Está bien? En este caso, como me da positivo, lo dejo porque es el valor correcto. ¿Sí? Vamos con ahora las otras resoluciones. Ahora yo lo que tengo que hacer es calcular I1. Yo tenía la ecuación de I1, que es la que vemos acá, que depende de I3 únicamente. Entonces, reemplazando los valores, ¿sí?, de I3, fíjense ustedes que acá tengo menos I3 por R3, entonces pongo menos I3 por R3, más B1, menos B2, sobre R1 que vale 2. Y me da que la corriente I1 vale 3,66 amperes. ¿Sí? De la misma forma, uso la ecuación de I2 para calcular el valor de I2 que me queda B2 más I3 por R3 sobre R2. Reemplazo los valores y obtengo el valor de I2. ¿Sí? Entonces acá yo ya calculé lo que vale I3, lo que vale I2 y lo que vale I1, perdón, y lo que vale I2. ¿Sí? Obviamente, si nosotros agarramos estos valorcitos y los reemplazamos en la ecuación de nodo, debería seguir cumpliendo esa ecuación. ¿Está bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí o no? ¿O se entendió? No, no hay preguntas. A ver ahí. No, dijeron, pero no sé qué dicen. No hay preguntas. Bueno. Seguimos con la parte B, entonces. Se entendió, dijeron. Así que, Bueno. sí. Bien. Acá lo que me pregunta la parte B, si mal no recuerdo, es la energía que entrega la fuente. ¿Sí? Y acá hay algo que hay que tener en cuenta, que lo vamos a ver también después en otro problema. De estas dos, fíjense ustedes que encontraron los valores de la corriente y determinaron que esos sentidos, todas las corrientes me dieron positivos, o sea, quiere decir que I1 circula de la manera que lo hace, ¿sí?, que es esta de acá. I3 circula de la forma que está acá, e I2 lo mismo. Eso estaba bien como yo lo supuse, entonces no debería tocar nada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una corriente circula en esta fuente, ¿sí?, de esta manera, o sea, de un potencial negativo a un potencial positivo, me está indicando que esa fuente se va a comportar como tal y va a ser una fuente que lo que está haciendo es entregándome
energía al circuito. ¿Está bien? En cambio, en el caso de esta fuente, cuando la corriente la circula al revés, de más a menos, esta fuente en realidad lo que está haciendo está consumiendo energía, ¿sí? Porque es justamente esa corriente está circulando de esa manera y se está comportando como un consumidor de energía. Las resistencias siempre consumen, ahí no hay ninguna discusión en eso, pero en las fuentes hay que tener en cuenta qué fuentes son las que entregan y qué fuentes son las que consumen. Si nosotros nos fijamos acá, en el punto B, cuando me pregunta qué energía entrega la fuente, fíjense ustedes una cosa, lo que hace es calcular la energía tomando en cuenta únicamente el potencial de la fuente B1. La de la fuente B2 no está tomándolo porque es un elemento que me está consumiendo energía o potencia, como ustedes quieran, ¿sí? Energía es potencia por tiempo, así que sería lo mismo. Y para el cálculo de la energía lo que hace es hacer el producto justamente de la potencia por la unidad de tiempo, o sea, por la cantidad de tiempo que se está consumiendo esa potencia, eso me da una idea de lo que es la energía que se está consumiendo. La potencia que entregan esta fuente, que es igual, como tienen el valor del potencial, lo hacen B por I, en este caso sería B1, por la corriente que pasa en esa fuente, que es la I1, que la habíamos calculado acá arriba, ¿sí? Por el tiempo que me da de dato, que es 3 segundos. O sea, hago 12 volts por 366 por 3 segundos. Eso me da la energía que esa fuente me estaría entregando en ese periodo de tiempo. ¿Está bien? Esa es la pregunta que hace. Después, me dice que haga un cálculo, ¿sí?, de la energía, o de mejor dicho, creo, si no me equivoco, voy a volver para arriba, de el calor que se está produciendo. Sí, el calor producido en ese tiempo, pero es lo mismo que tomarlo como esa energía que hay ahí. Fíjense ustedes que es, en este caso, yo voy a tomar las energías, pero lo que está consumiendo cada resistencia. Y en el caso de la resistencia, ¿a qué es igual esa potencia que está, digamos, generando o consumiendo, mejor dicho, una resistencia? Porque la resistencia siempre consume. En este caso es, o se calcula como I cuadrado por R, ¿sí? Fíjense, como hay 3 resistencias, hace a R1 le circula I1, entonces me queda I1 al cuadrado por R1, a R2 le circula I2, entonces me queda I2 al cuadrado por R2, y a R3 le circula I3, por lo tanto me queda I3 al cuadrado por R3. Lo que tengo entre paréntesis sería la potencia consumida. Si yo la multiplico por el tiempo, lo que estoy calculando es la energía o el calor que se está generando por esa resistencia. Fíjense ustedes que acá me da, bueno, I1 que era 366 al cuadrado por 2, 2,33 al cuadrado por 2 y 1,33 al cuadrado por 2. Eso es potencia. Fíjense la unidad que es vatios. Por 3 segundos, que es la unidad de tiempo, me va a dar la energía que yo tengo acá. En vez de joule, la podría pasar a kilocalorías, lo que yo quiera, no interesa, sino que me da 124 joules. Y me hace una pregunta, me dice, ¿por qué hay una diferencia entre esta energía y esta que calculamos acá? ¿Sí? Porque si yo viera el circuito, lo razonara lógicamente, tendría que decir que toda la energía que se entrega es toda la energía que se consume, ¿sí? Pero en este circuito, como dijimos recién, hay una batería que lo que está haciendo es que me está consumiendo, no me está entregando. Esta batería, la de 2 volts que yo tengo acá, ¿sí?, es una batería que lo que está haciendo es consumir energía y no entregar. Y eso, ¿cómo lo vemos? Lo vemos porque vemos que en esta fuente la corriente pasa de más a menos, ¿sí?, en vez de, como pasa en esta fuente, que es de menos a más. O sea, en este circuito, la única que está entregando, digamos, o está laburando, si ustedes lo quieren llamar así, es esta fuente de acá. En cambio, esta lo que está haciendo es consumir. Básicamente, cuando yo hago el balance de energía, veo que la energía que consume esta
o la energía más la que consume esta, más la que consume esta, no es igual únicamente esta porque esta otra estaría también consumiendo. Si yo a esta energía que calculamos acá, a estos 124 que tengo acá, yo le sumo la que me está consumiendo la batería esa de 2 volts que tengo ahí, van a ver que les va a dar el valor de 132 que yo tengo ahí, ¿sí? Por eso acá la respuesta del último punto me dice que la diferencia es porque la batería B2 se comporta como un resistor, no es un resistor, pero se comporta como tal, y lo que está haciendo es absorber energía en vez de entregar, ¿sí? No sé si eso se entendió y hay que tenerlo en claro a la hora después de hacer los cálculos. Bien, Martín, justamente por lo que dije recién, vos te vas a dar cuenta que la batería consume o entrega si la corriente pasa, ¿sí? En el sentido de la corriente. Si pasa de más a menos, ¿sí? O mejor dicho, vamos al dibujo de vuelta, para que lo veas ahí. Fíjate vos acá. Me fui para arriba. En este caso, yo hice todos los cálculos, determiné cuánto valía cada cosa, ¿sí? Y determiné lo siguiente, que la corriente I3 circula de arriba hacia abajo, o sea que en la fuente de 2 volts, ¿sí? Está pasando de un potencial mayor a un potencial menor, está yendo del más al menos, ¿sí? Y, por ejemplo, en esta fuente de acá, en la de 12 volts, la corriente está pasando al revés, pasa, fíjate vos, del menos, ¿sí? Al más. Ahí es donde vos te das cuenta si la fuente se está comportando como que entregadora o consumidora de esa energía. Cuando yo voy de menos a más, que es lo natural, que una fuente me entrega así, ¿sí? Se dice que esa fuente está entregando. En cambio, cuando pasa al revés, que va de más a menos, ¿sí? Me está diciendo que esa fuente está comportándose como consumidora de energía. ¿Está bien? Ahí te das cuenta viendo el sentido de la corriente. ¿Estamos? Sí, en este caso solamente calcula porque me pide eso, porque me está diciendo que la fuente que entrega energía, así que no calculo la otra. Pero la podés calcular y vas a ver que sumándola te da la total, ¿no? Vamos a ver que hay otros problemas que me pide las dos, que calcule las dos y vamos a ver que se suman, ahí sí se sumen todos, ¿no? No, la batería de 2, lo que está haciendo en este circuito, ¿sí? Se está comportando como un elemento resistivo que consume. La resistencia siempre consume, ¿está bien? ¿Estamos? Y en este caso esta fuente, al circular la corriente de esa manera, lo que está haciendo es consumiendo energía en vez de entregándome al circuito, ¿está bien? Sería como un peso extra, digamos, que tiene dentro del circuito. Bueno, no sé, Vivi, si quedas por ahí. Sí, estoy por acá, para que se me bajó el volumen. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. No sé si Bien. tienen alguna otra pregunta. Ahí lo van a, eso de la batería entrega, consume, lo van a ver enseguida. Hay otros problemas en donde me pide que calcule toda la entregada y toda la consumida. Y van a ver que ahí está la diferencia, ¿sí? En este problema en particular, esa fuentecita, la de 2 volts, ¿sí? No se estaría comportando como una fuente que entrega la energía, ¿sí? Sino que la está consumiendo. No es que sea una resistencia la fuente, sigue siendo una fuente, ¿no? No es que se transformó en resistencia, nada. Sigue siendo una fuente, pero está siendo consumidora de energía en vez de estar entregando al circuito. ¿Estamos? Bien. ¿Querés explicar qué sigue, Vivi? Bueno, dale. Ahí proyecto.
¿Proyecto ya entonces? Dale. Ok. Bueno, ahí se ve. Sí. Ok. Vos quedaste en el 16. Bueno, Sergio, vamos a ver. ¿estás ahí, Sergio? Sí, Fede. Mirá, descubrimos la intrusa, es la Bibi. Fíjate que cómo entra la Bibi. ¿Qué es el KS Bibi? Es una. No, es un Cami. Ah, sos Es vos, una Cami. pizarra. Ah, No, entonces una pizarra. es la Bibi, entonces. No, porque hoy nos llegó un mail una advertencia al Gmail de Física 2 que había intentado entrar a alguien que era Cami y no sabía quién era. Entonces agarré y le cambié la clave, por las dudas. Eras vos. Mirá, Claro, era yo. Es la Bibi. te Soy yo. cambié Fue, me También, lo avisa. igual cambio bueno, pero parece que ahora tiene para poner ecuaciones, todo, ¿viste? Pero ya me empiezo a cargar el cartelito, se ve que era una versión pero, libre. ¿pero qué es? ¿Es Así un que, navegador o es una...? no, es para como el que vos pones, es una pizarra, se llama Webcam HK. Ah, mira vos. Entonces podés escribir acá, podés tener, ves una pizarrita aparte. Bueno, Está ves bien. que se fue. Ahí, eso, Pero lo te podés toma tener. como, por eso viste cuando vos entraste al mail te toma con el nombre, con ese nombre ahí medio. Sí, ¿por qué habrá llegado? Sí. No sé. Bueno, ahí después me fijo, no lo he visto en el mail de Física 2. Ahí llegó. Claro. Bueno, Dale, es por el programa. Bueno, vamos a seguir con otro. Vos explicaste el 17, veríamos el 18 entonces. Bueno, fíjense, en el 18 son todos del mismo estilo. Tienen este circuito donde tienen dos fuentes, por eso el tratamiento es contra el tratamiento de malla. Eso es lo primero que tenemos que observar. Digo porque por ahí tienen la tendencia a sacar resistencia equivalente con esto que tienen acá. No. Lo primero que tenemos que visualizar es si hay varias resistencias, o si hay una fuente o más de una fuente. Si hay una fuente y tenemos varias resistencias, hacemos el tratamiento que habíamos hecho en los problemas previos, ¿sí? Si no, si aparecen más de dos fuentes, todo lo que dijo Federico de tratamiento por sumatorias de voltaje, más, menos, I por R, igual a 0. Y teniendo en cuenta siempre el tema de los nodos y teniendo en cuenta la circulación de corriente y la circulación que vamos a imponer nosotros. Acá lo que teníamos que encontrar es I1, I2 e I3. Y ya están señaladas acá. Lo que no está señalado es el sentido que se le va a dar a esas corrientes. Lo único que dice es que en esta rama de acá, o sea que va a ser la I1, que va a ser abajo y todo esto, como le explicaba Federico, o sea, la rama incluye toda esta parte. La I2 va a circular por esta rama del medio y la I3 va a circular por la ramita de la derecha. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué más pide? Sacar la diferencia de potencial entre los puntos A y el punto B. Fíjense que acá tienen el punto A hasta acá y el punto B lo tenemos en ese lugar. Bueno, vamos a sacar esto. Bien, lo primero que hacemos es identificar las mallas, ¿sí? Es decir, vamos a decir, bueno, esta malla de la izquierda, yo suelo ponerle nombre y digo, bueno, esta para mí va a ser la malla 1, ¿está? Vamos a poner con color. Y esta malla de acá, yo voy a decir que es la malla 2, ¿está? Entonces, vamos a ver cómo nos vamos a mover, primero que nada, en esas mallas. Fíjense que acá ya tiene una flechita, que de alguna manera, que es lo que decía Federico, tiene que ver con cómo me voy a mover yo. O sea,
Es como que yo me subo, les digo a los alumnos a un bote y empiezo a andar por el río. ¿Está? Esto soy yo. Esto que se ve acá es cómo me voy a mover yo. Eso de este lado me puedo mover de cualquier manera, en sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario. El resultado va a dar lo mismo. Obviamente, el que lo haga en este sentido, cuando lo plantee, lo va a plantear con signos distintos, pero a la larga se compensan y da exactamente lo mismo. Del otro lado, ¿sí? También esto que ven acá sería el sentido de circulación en la otra mallita, ¿está? Eso es cómo me voy a mover yo. Y después tenemos que tener en cuenta, como dijo Federico, los sentidos, los signos que van a tener cada resistencia y cada fuente. Pero más que nada me fijo en los signos de la fuente. Recuerden que, por decirlo vulgarmente, el plato más chico o la placa más chica es el signo negativo y la placa más grande significa el signo positivo. Es decir, y eso, independientemente de cómo circule la corriente, esto siempre va a generar en este sentido. ¿Qué significa? Que la fuente cuando genera va a tender a generar la corriente en este sentido, tal como viene acá la I1, va a pasar por acá y vamos a tener la I1 circulando en ese sentido. Vamos a poner otro color, así no se confunde. Entonces, yo digo, acá viene la I1, esta que tienen acá abajo, va pasando por acá, sigue circulando por allá arriba, y eso que estoy dibujando en turquesa es la corriente. No confundir con este rosado, que era como yo me movía. ¿Estamos? Entonces, en función de eso voy planteando, empezando por cualquier punto, por el que ustedes quieran, ¿sí? Y hay que plantear tantas ecuaciones como incógnitas tenemos. ¿Cuántas incógnitas hay en este sistema? Y tenemos 3, que son la I1, la I2 y la I3. O sea que tenemos que plantear 3 ecuaciones. Siempre conviene plantear la de los nodos, ¿está? Pero ¿cuántos nodos puedo plantear? Y bueno, mallas menos 1, es decir, la cantidad de nodos va a ser igual a el número de mallas que tengamos menos 1. Es decir, que si yo tengo 2 mallas, la cantidad de ecuaciones que puedo hacer con nodos va a ser exactamente una, que es esta que tengo acá, y no más de esta, ¿está? ¿Por qué? Porque si no se tornan dependientes, ¿está? Y cuando un sistema es dependiente, no tiene solución. Entonces, de nodos, lo único que puedo decir, bueno, vamos a plantear en un nodo. ¿En qué nodo? Acá estamos diciendo, como la I1 venía en este sentido, la I2, o sea, venía hasta acá, ¿sí? La I2 está saliendo y la I3, fíjense que tiene esta circulación de acá, estaría llegando acá arriba. ¿Lo ven? La I3 que viene acá abajo va allá arriba. Quiere decir que está planteada en este nodo, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que eso que tengo ahí es ese nodo de acá, ¿está? Entonces, en ese nodo tengo que llega la I1, llega la I3 por este lado y sale la I2. ¿Lo ven? Eso, todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Y eso es igual a 0. O también se puede poner todo lo que entra igual a lo que sale. Es decir, podría haber dicho que I1 es igual a ¿qué cosa? Más I3 es igual a... Más I3 tiene que ser igual a ¿qué cosa? Y tiene que ser igual a I2, ¿no es cierto? Bien, eso podríamos, de cualquiera de las dos formas que lo coloque, es exactamente lo mismo. Bien, entonces ahí está planteada la ecuación de los nodos. Ahora, la ecuación de las mallas. ¿Cómo vamos a hacer con la ecuación de las mallas? Decimos, bueno, para la malla esta que tenemos a la izquierda, en la malla 1, esta ecuación que está planteada acá, un poquito más finito, esta que vemos a continuación está planteada en la malla 1. Este numerito romano lo que quiero decir es que ahí en la malla 1 nos vamos a mover.
¿Dónde empezamos? Empezamos por la fuente, ¿sí? Como nos encontramos de menos a más esta fuente, yo me subo y camino al lado de la fuente y veo que cuando vengo en este sentido, esta fuente para mí es generadora de energía. Entonces la veo como algo positivo. Por eso es más 5 volts. Sigo circulando y me encuentro que paralela a mi circulación, ¿sí? Yo camino así con rosado y me encuentro que la corriente va en el mismo sentido que voy yo. ¿Qué pasa? Al pasar la corriente por esa resistencia hay una pérdida de energía. Se pierde desde este puntito, como dijo Fede, del más al menos, estamos perdiendo energía. Por eso acá va este menos que tenemos acá. ¿Lo ven? Entonces, ahí viene el menos que tienen ahí. ¿Sí? Sigo. Cuando llego a este punto, por eso es menos y 1 por 3 ohms. Llego a este punto, que es un nodo. Continúo en el sentido de la circulación de la flecha rosada. Me vuelvo a encontrar con la I2, que es común a las dos mallas, y me encuentro con que también atraviesa esta resistencia. Yo me voy a mover. Vamos a marcar de vuelta la flecha rosadita. Yo me muevo así y encuentro también que la corriente en este lugar está marchando en el mismo sentido que yo. O sea que hay una pérdida de energía. Por lo tanto, de vuelta va al menos, pero ahora tenemos I2 en esta malla. Entonces, es menos I2 por 5 ohms. Todo esto es igual a 0. ¿Está? Bien, ahí hemos planteado la ecuación para la malla 1. Bueno, y acá está despejado, se ha trabajado por despeje, pero hay varias formas de resolver. Eso sería la malla 1. Vamos a la malla 2. ¿Qué vemos en la malla 2? Empezamos por la fuente. Acá se ha empezado por la fuente en el sentido de circulación como está la flechita amarilla, ¿lo ven? O sea, estamos moviéndonos en este sentido. Así, en el sentido de las agujas de reloj. Lo primero que veo es una fuente en sentido contrario, es decir, que yo la veo como una pérdida. Esa fuente yo me la encuentro como que en vez de estar generando, está consumiendo. Entonces, al verla con las placas al revés, el primero me encuentro en más y después en menos, eso es una pérdida. Entonces por eso va en menos 10 volts. Sigo avanzando. Cuando paso por la resistencia esta de acá de 7 ohms, me encuentro que la corriente, fíjense la I3 cómo venía. A ver, ¿lo ven acá abajo? La I3 ahí iba hacia arriba, ¿no es cierto? Cuando llego acá, esa I3 viene, me la voy a encontrar de manera contraria como yo venía. Es decir, como el sentido de la circulación va de más a menos, ¿sí? Yo la voy a ver como una ganancia, es decir, empiezo viendo algo menos y termino viendo el lado donde en realidad comenzó la energía. Entonces, yo lo veo en realidad como una ganancia. Por eso es un más I2 por 5 ohms. ¿Se entiende? Entonces, en una palabra. A ver si por acá tengo el dibujito. Para el tema de la fuente, cuando yo tengo, o sea, recordar, la flecha verde va a significar cómo yo me muevo. Yo, en este caso, Viviana Mercado, cómo me estoy moviendo en la fuente. Lo otro, esto que ven acá en turquesa, es cómo se genera la corriente en las resistencias, ¿está? O sea, no es cómo se genera, cómo yo la he marcado. Como yo la marqué a la corriente, ¿sí? Si yo me muevo en el mismo sentido, por el hecho que acá había un más y un menos, ¿está? En este caso va a ser, acá va a ir un menos, ¿sí? Y en este caso acá sería también un menos. En ese caso hay un menos. Es decir, si yo me muevo en el mismo sentido que se genera la corriente, porque acá hay un más y acá hay un menos, si yo me muevo en ese sentido, entonces acá va a ir una pérdida, perdón, acá era un menos. A ver, borramos. Está bien, ahí está un menos. Bien. Entonces, esto sería para el caso de las corrientes. Si yo ahora me hubiese movido al revés, es decir, si yo esta flechita que tengo acá la hubiese tenido para el otro lado, ¿está? Esto yo lo vería como un más y por R, ¿sí? O sea, faltaría hacer un dibujo acá, a ver si lo puedo hacer.
si yo tengo esta resistencia? Vamos a poner otro valor. Yo tengo esta resistencia, ¿cierto? Y veo que la corriente se está circulando en este sentido, ¿sí? O sea que estoy yendo, la corriente va de más a menos. Pero yo me muevo en este otro sentido, entonces cuando yo vea esa corriente la voy a ver como un I igual a, yo la voy a ver como un I, como un más I por R. ¿Se entiende? Bueno, teniendo en cuenta estos signos que tienen acá, más o menos con esto nos vamos a mover y es todo lo mismo. Con respecto a la fuente, si yo me muevo y me encuentro con la placa pequeña primero y la mayor después, o sea, estoy yendo de menos a más, lo voy a poner como un más E. Ahora, si yo me lo encuentro en el otro sentido, yo lo voy a tener que poner en la ecuación como un menos E, ¿sí? Y esto es todo el misterio. O sea, esto como un poco una reglita mnemotécnica como para que más o menos se acuerden, ¿sí? Y lo tengan presente al momento de moverse dentro de las mallas. No sé si se entendió, es lo mismo que dijo usted, nada más que yo le agrego a veces estos colorcitos, propio de que soy mujer y me gustan los colorcitos. Bien, volvemos entonces al problema donde estaba. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos, No hay ninguna pregunta, Kiwi, así que supongo que sí. bien. O sea que esto que habíamos visto acá era la ecuación en la... Vamos a poner color negro. Esto que veíamos acá era la ecuación en la malla 2, ¿estamos? Es decir, que tenemos ya las tres ecuaciones, 1, 2 y la que estaba planteada en los nodos. Es decir, que es un sistema perfectamente soluble porque tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo lo resuelven? Como ustedes quieran. Acá está resuelto por sustitución, es decir, de la primera ecuación se despeja I1, todos son datos conocidos, ¿sí? Y de acá va a quedar la I1 en función de la I2. Con esa I1, que es función de I2, ¿sí? Se trabaja, después con la de los nodos, sacamos que I3 es igual a I2 menos I1. La reemplazamos donde estaba I3, con I2 menos I1, ¿sí? Y después donde, bueno, le va a quedar toda una ecuación en función de I2 y de I1. Después esta se puede unir con esta otra y de ahí podemos obtener el valor para I2, el valor para I1 y así sucesivamente. Bien, eso, como dijo Federico, en este caso da todo perfecto, ¿no? Todos dan positivo. Cuando dan positivo, se deja como está. Es más, siempre se dejan como está. Lo único que hay que tener en cuenta es, por el tema de los signos, es dos cosas. Si da negativo significa que es distinto a lo que yo había supuesto. Es decir, si supongamos la I2 me dio negativa, quiere decir que la I2 no circula desde el nodo A hasta acá abajo, sino que circularía en sentido contrario. No lo rehacemos al problema, nada más hacemos la aclaración al costado y decimos I2 tiene un sentido de circulación distinto al que yo había supuesto. ¿Está? Nada más. No, los cálculos no cambian absolutamente en nada. Y en lo que hay que tener en cuenta también es después para calcular las potencias. ¿Está? Eso sí, vamos a tener que tener cuidado para el tema de las potencias. Ahí vamos a ver algún problemita con las potencias. Bien, borro un poco acá las líneas que había. Vamos a borrar algunas cosas. Bueno, vamos a ver ahora qué pedía. ¿Cómo calcular? Volvemos para arriba. Estamos en 18. Dice la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Fíjense que el punto... No sé qué pasó, pero se volvió loco. Bien. Fíjense que pedía calcular la diferencia de voltaje entre los puntos A y los puntos B. Bien, el punto A lo ven acá, ¿sí? Ahí tenemos el punto A. Y el punto B sería este puntito que tenemos de este lado.
La forma en que yo recorra les tiene que dar exactamente lo mismo. Siempre busquen, obviamente, lo más fácil, ¿sí? ¿Cómo podríamos empezar? Podemos decir, bueno, acá empezamos en este punto y empezó a circular en este sentido. A ver, vamos a buscar un color. Empezó a moverse así y empezó a recorrer hasta llegar acá al punto B que teníamos ahí, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Decimos, bueno, en el punto B, el punto A es, empezamos así en A y decimos, bueno, no estaría acá, no lo veo. Va a ser, empezamos en realidad el voltaje en A y vemos, yo me muevo así y me encuentro que la corriente está en el mismo sentido que yo voy recorriendo. Entonces voy a decir que es un menos y 1, ¿sí? Y 1, que era la que circulaba por esa rama, por 3 ohms. ¿Ah? 3 ohms. Después, sigo por esta rama y me encuentro con una fuente en sentido contrario. O sea que para mí es un menos 10 volts. ¿Está? 10 volts. Igual al punto final. ¿Sí? Igual al voltaje en B. Y así se calcula las diferencias de potencial entre un punto y otro. ¿Cómo? Y después yo lo que hago es, esto que está sumando lo paso restando para el otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos y 1, me va a quedar menos y 1 por 3 ohms, ¿sí? Por 3 ohms, ¡ay, qué difícil que escribir con el mouse! Menos 10 volts, ¿sí? Igual a, ¿qué cosa? Igual al voltaje en B, o diferencia de potencial en B, el voltaje en A. ¿Y esto? Vivi, ¿Sí? ahí Francisco dice si puede explicar de nuevo lo de la diferencia de potencial. Bien, vamos de vuelta. Digo, hay que sacar, viste que pregunta, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, ¿sí? No dice si B menos A o A B. Una diferencia de potencial significa, generalmente nosotros formamos materias así de física, al punto inicial, ¿está? Entonces, como vos recorras, no te especifica, no te dice. Vivi, ¿Sí? se corta mucho ¿se el corta? audio tuyo. Pará, me voy a tener que, me esperan un poquito, me voy a tener que ir al comedor, porque estoy en el fondo de casa. Mientras voy hablando, si no me caigo en el camino. Esperen un poquito entonces, ¿sí? Flor. Bueno, a ver si acá se escucha mejor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Voy a apagar el micrófono mío. Digo, no, es que por ahí estaba en el fondo, en una habitación al fondo y no tiene mucha señal. Bueno, lo que yo decía es, no especifica exactamente si es potencial en B menos potencial en A, pero como dice, en realidad lo que dice el problema es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Es decir, vamos a considerar a este como el final y este el proyecto inicial, el A, y por una cuestión de coherencia lógica con las letras, ¿no? Entonces decimos, para poder llegar a eso, yo tengo que llegar a obtener la expresión de voltaje en B menos voltaje en A. Lo lógico en estos casos es partir de un punto, ¿sí? Y hacer parto de ese punto y voy haciendo todas las caídas de tensión que me voy encontrando en el camino y lo igualo al punto de voltaje final. Entonces, si yo parto del puntito A, voy a hacer el recorrido por toda esa línea verde que está acá arriba,
Puedo hacerlo por esa línea, puedo hacerlo por esta del medio y volver acá, puedo hacerlo por toda esta del costado. Eso es indistinto. Lo hagan por donde lo hagan, les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, yo hice la línea superior para coincidir con lo que teníamos acá en el problema, ¿sí? Si yo empiezo acá, digo, el potencial en A es igual a qué cosa. Y bueno, acá la corriente era como iba en las líneas turquesas. ¿Se acuerdan que ya estaba definido en el problema que asignáramos esta circulación? Entonces, la corriente venía en este sentido. Yo me estoy moviendo también en el mismo sentido que la corriente, o sea que cuando pase por esta resistencia es como que voy de un punto de más energía a uno de menos energía, hay un consumo, entonces lo veo como un menos. Por eso es menos I1 por 3 ohms. ¿Está? Sigo. Acá no hay ningún elemento más que consuma en toda esta parte, hasta que llego a esta fuente. En esa fuente la veo al revés, es decir, es como una fuente que en vez de estar generando estaría como consumiendo al moverme yo en este sentido. Entonces, eso sería un menos 10 volts. ¿Y eso qué va a ser igual? Y bueno, sigo, me encuentro al final con el voltaje en B. Es decir, que esto es igual a VB. Así se plantean las ecuaciones, como toda la sumatoria de todos los elementos, igual al voltaje del punto final. Después, ¿qué pasa? Esto que está sumando lo paso restando al otro lado y ahí me queda la diferencia de voltaje que me piden, que es lo mismo que hice acá. Esto también se puede leer de esta manera, es decir, el voltaje para ir de A hasta B, que es lo mismo que la diferencia entre el punto final B y el punto inicial A. ¿Está? ¿Se entiende ahí? Chicos, ¿se entendió? ¿Se escuchó? ¿Sí? Bien. Hay un montón de, a ver. Si leo, sí, me dijeron que sí. Bueno, volvemos a estos. Bueno, entonces ahí me quedó planteada, esto véanlo bien, porque a veces en los parciales se preguntan las caídas de voltaje contra el otro, ¿ah? Si lo hubiésemos hecho por este lado, tendría que dar exactamente lo mismo, pero ¿cómo habríamos empezado? Si veníamos por acá, hubiésemos dicho, por ejemplo, voltaje en A, ¿sí? Voltaje en A. Vengo, si yo circulo en este sentido, y me encuentro con la fuente esta, que está en sentido contrario, o sea que la vería como menos 5 volts. 5 volts. Después sigo, acá no hay nada que consuma, o sea que la I1 y la I3 no las tengo en cuenta porque no hay elementos que consuman. Llego a este punto y me encuentro con la resistencia de 7 ohms y la corriente en el mismo sentido que voy circulando yo. O sea que lo vería como un menos 7 ohms por la corriente que circula por acá, que es I3. ¿Está? Entonces, por I3. Eso, ¿a qué es igual? Y bueno, al punto final donde llegué. ¿A qué punto llegué? Al punto B, o sea, al voltaje en B. ¿Está? Si hago esta cuentita, debería dar lo mismo que lo que tengo acá. Obviamente reemplazando por el valor de I3. ¿Está? Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Vivi. No hay... Bien, ¿no hay objeciones? Bien. Vamos a alguno que tenga... Habría que hacer uno que tenga matrices para ver cómo lo dejan o no. Acá hay uno que tiene potencia. Calcular la potencia disipada. No, pero eso es en cada resistencia. Tenemos que ver una potencia total. Ya está bien. 24. Acá es interesante que es el 24 determina la corriente de resistencia, la energía generada y la energía absorbida. ¿Está? Bien. De vuelta, para poder calcular las corrientes entregadas, lo que hacemos es asignar un sentido de circulación a las corrientes. Esto es suponer, ¿sí? Suponemos nosotros como querramos nosotros. Acá ya están sugeridas en el... Bueno, no están sugeridas, acá ya está resuelto, obviamente. El I1 se ha supuesto circulando como que lo genera esta fuente B2 y circula en este sentido, o sea que va a circular en toda esta rama
hasta llegar acá, y acá se llama I3, y después I2 sería la corriente que circula por la rama de la derecha. A ver, lo vamos a hacer con un colorcito de este lado, o sea que acá tendríamos, por acá está circulando la I2, ¿sí? La I2, sí, la I2, por acá circula la I2. Después, en la rama esta que tenemos acá, circula la I3, por acá circula la I3, y en la rama esta de izquierda está circulando la I1, ¿tá? O sea que acá viene la I1. Esa es I1. Entonces, lo que vamos a hacer es asignar un sentido de circulación, o sea, nosotros movernos, ¿sí? Vamos a poner un color más grueso y vamos a poner un amarillo. A ver si se ve. Vamos a decir que nos vamos a mover en este sentido, ¿sí? Esto es como me muevo yo. Y en la otra malla, para que coincida, vamos a ver, también nos vamos a mover en este sentido, en sentido de la aguja del reloj, ¿está? Pero eso es indistinto, nos podemos mover como nosotros querramos y nos tienen que dar igual. Fíjense, lo primero que veamos el nodo, que es el más fácil, ¿sí? Vamos a ver el nodo. En el nodo, ¿qué tenemos? ¿En qué nodo estaría planteado? En este nodo, en el nodo A, ese que tienen ahí. En ese nodo, si ustedes se fijan, tienen ¿qué corriente llega? Llega la I3. ¿Y qué otra llega? Ninguna. O sea que llega la I3, sale la I1 y sale la I2. Acá tenemos la primera ecuación, la ecuación 3, ¿tá? Que es la del nodo. Vamos a la ecuación correspondiente a la malla A. Esta malla del costado se llama A y esta se llama B. En la malla A, si empezábamos a movernos así, como habíamos puesto en la flecha amarilla, nos encontramos que la primera fuente es la B2, ¿sí? La encontramos en el sentido de menos más, o sea que estaría como generadora, por eso va más B2. Luego, cuando yo me voy moviendo en este sentido, me encuentro con la I1 en el mismo sentido que circulo yo, entonces va a generar una pérdida, ya sea cuando atraviese la de 6, la de 8, la de 2, o sea, porque la corriente que circula por acá es exactamente la misma. Por eso está sacado a factor común como menos I1 por 6 más 8 más 2, o R1 más R2 más R3. ¿Qué más? Llego acá abajo y me encuentro, camino así, me encuentro con esta fuente que está en el sentido de generar energía. Entonces, por eso va con el más 10 o más B1, dice acá, que sería esta de 10 volt que tienen acá, ¿sí? Sigo circulando la malla. Yo camino así, me encuentro en la I3 en el mismo sentido que voy yo, es decir, que está bien, hay una pérdida de energía, entonces va un menos, voy de más a menos, acá se genera una pérdida cuando atravieso y cuando yo camino lo veo de la misma forma que lo ve la corriente. La corriente pierde, yo también pierdo, voy de un lugar más a uno menos. Entonces ahí sería menos I3 por R4. Todo eso igual a 0. Eso sería para la malla A. Ahí ya tengo esta ecuación, la ecuación 1. Vamos ahora a la malla B. La malla B, ¿qué teníamos? Se empieza por la de 5 volt, que es la B3. Como yo me muevo en este sentido, lo veo como una ganancia. Cuando atravieso esta resistencia, que es la de 4 ohm, ¿sí? O la resistencia 5, tenemos la I2 que circula, que es la verdecita, ¿sí? Circula en el mismo sentido que circulo yo, o sea que va de más a menos. Hay una pérdida, entonces es un menos I2 por R5, ¿sí? Después sigo. Cuando llego a esta parte de abajo, me encuentro con la fuente esta de 6 volt, es decir, que es esta fuente sería la avería positiva, o sea, voy de menos a más, generadora de energía, entonces va como un más B4, que es esta que tienen acá.
Y luego, cuando doy todo el giro, me encuentro con la resistencia que estaba acá al medio de un ohm, que es la R4. Esa R4, que es la que tienen acá, por la I3, también hay una pérdida de energía, me muevo en el mismo sentido que la corriente, o sea, por eso va el menos. Bien, con todo eso ya estaría la malla B, ¿sí? Y ya tenemos las tres ecuaciones. Eran tres incógnitas, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, o sea que con este sistema ya se puede resolver perfectamente la ecuación. Fíjense que acá está armado con el método de los determinantes, o sea, el método de, se me olvidó el nombre. Esto lo pueden resolver de varias formas, lo pueden sacar así, ¿sí? De Cramer sería este. Y si no, los que tienen calculadora la 95, fíjense que ya tienen la matriz armada, es decir, que esto que tienen acá es la matriz, donde en esta hilera es la que corresponde al X1, esta es la del X2 y esta es la del X3. O sea, van ingresando los coeficientes en la calculadora y después les va a dar, algunos les va a dar X1, a ver, vamos a poner otro color. Algunos les va a dar el valor de X1, X1 les va a decir X1 igual a un valor, X2 o X3, ¿sí? Y X3, o depende, puede ser X y Z, depende de la calculadora. Pero cualquiera de estos valores, ¿sí? Van a significar la I1, la I2 y la I3. ¿Sí? Bien, una vez que tienen eso, ya tienen, fíjense que, bueno, acá también dan todas positivas, bárbaro. Vamos a ver cómo sacamos las potencias entregadas y las potencias absorbidas. Estos dos valores, desde ya les aviso que tienen que dar igual, ¿sí? O muy similares. Fíjense que acá no da exactamente igual, pero el error está en el segundo decimal, o sea que es prácticamente despreciable. Lo que digo, por lo menos tienen que dar igual la potencia entregada a la potencia absorbida. Potencia entregada, potencia generada, serían sinónimos. Potencia absorbida, potencia consumida, esos serían sinónimos para las pérdidas, ¿sí? Para las potencias absorbidas. Bien, vamos a empezar con esta, la de potencias absorbidas. ¿Quién absorbe potencia? Los elementos que consuman, en este caso las resistencias, ¿está? Y eso va siempre I cuadrado por R, eso es indiscutible, ¿está? Sea el signo que sea de la I, no importa, porque eso va al cuadrado, o sea que sí o sí, todas las resistencias tienen que estar contempladas acá con las respectivas corrientes que pasan por él, ¿sí? Pero además puede haber un caso de que la potencia que haya en fuentes, como dijo Federico hace rato, que estén absorbiendo energía, que en vez de estar entregando, estén actuando como consumidores de energía. ¿En qué casos pasa eso? En los casos en que yo me encuentro, a ver, vamos a ver si tengo un dibujito hecho por acá. No. En los casos que yo tenga una fuente, supongamos, yo tengo una fuente así, ¿sí? Y tengo que la I circula en este sentido, ¿está? No, vamos a ver. Y supongamos que yo digo, bueno, esto iba de menos a más. Y supongamos que la corriente, en este caso, a mí yo la había supuesto así, pero vamos a hacer cuenta que vale I1, supongamos que esta valía, no sé, 1 ampere, ¿está? Bárbaro. Cuando yo resuelvo el problema, resulta que la I1, en vez de darme 1 ampere, me da menos 1 ampere. Supongamos que esto me diera menos 1 ampere. ¿Qué significa? No cambio los resultados, pero sí lo tengo en cuenta para las fuentes, porque significa que esto no circula así, sino que circula en el otro sentido, es decir, la corriente va a circular para el otro lado. Entonces, en ese caso, esta fuente pasa a ser una fuente consumidora. Entonces, en vez de ponerla en las
entregada la voy a tener que poner acá. ¿Cómo? De la misma forma que pongo allá arriba, voy a poner, pero como potencia absorbida acá, o sumada, ¿sí? Voy a tener que sumar este término de el voltaje, supongamos que este se llamaba, no sé, V8, ¿sí? Esta era V8 y la corriente que circulaba por ahí era I1, entonces voy a tener que ponerla como más V8 por I1, ¿está? Acá es donde lo tengo que sumar a esto, ¿sí? O también se puede restar en este otro término. Pero bueno, adopten una forma para que no se les haga lío. Entonces, todo lo que es potencia absorbida, sí o sí, tienen que ir estos términos del I cuadrado por R, ¿está? Pero además puede pasar que tengamos que considerar estos casos de la fuente. Puede pasar que no me dio negativo, pero que yo ya de antemano, había algún caso de una fuente que ya de entrada nomás, sin que me cambie el signo, no actuaba como positiva. A ver si tenemos algún ejemplo. Había un ejemplo más acá. Bueno, no recuerdo dónde hay uno. Bueno, lo que yo digo es que puede pasar de que ya de entrada ya lo tenía así. Supongamos que acá, en vez de haber supuesto la corriente para allá, lo supusimos para este lado, ¿no? Supongamos que la corriente... Ahí, Vivi, Sí, perdón. sí, Ahí Francisco pregunta que la resistencia siempre consume. La resistencia sí, siempre consume, sí, siempre. Pase la corriente para donde pase. Es un elemento pasivo. Siempre consume. exactamente. Sí, eso, ahí por eso digo, eso siempre tiene que estar acá, no tiene que haber motivo de confusión. Jamás van a ir en el de potencia entregada, siempre van acá. Lo que genera duda es que por ahí, acá, los que venían acá en potencia entregada, que ¿cómo se calcula potencia entregada? La definición de potencia entregada o generada es la sumatoria, ¿sí?, de todos los B por I. ¿Qué significa sumatoria? Y bueno, tengo que ver todas las fuentes que generen. ¿Quiénes son las que generan? Y generan las fuentes que están en el mismo sentido de circulación de la corriente. Es decir, si la corriente circula así y la fuente la tengo orientada de esta forma, esas van a venir a parar acá, ¿sí? Es decir, pueden haber varias. Puedo tener una B1, una B2, es cada B1 por la corriente que está pasando por esa fuente. Así calculo la potencia entregada. Fíjense acá, la entregada para este circuito es, como no cambió ninguno de los signos, fíjense que en los resultados ninguno cambió. Entonces lo que habíamos supuesto está bien. Entonces vamos a revisar el circuito nuestro. Dije, bueno, este lo había puesto hace rato para explicar, ya me olvidé lo que quería decir, ya cuando me acuerde lo vemos. Acá está, no puedo ver. Ahí está. Bien, lo que en este Vivi, circuito, ¿sí? ahí lo bueno es que lo que vos dijiste siempre es importante. Esas dos potencias te tienen que dar igual. Si no te dan igual, es que le erraron en algo. Eso es lo positivo, digamos, de esto. Es la forma de comprobar. Si no me dio igual, es porque le erré en alguna. Lo tengo que volver a hacer, digamos. Así es. Bien. En este caso, ¿quiénes entregaban? Como ninguno de los signos cambió, quiere decir que lo que supuso estaba bien. La I acá en esta rama circulaba así, vieron que circulaba la I1 así, la I2 circulaba así y la I3 así. Entonces, ¿qué significa? Que esta fuente, como genera corriente, en el mismo sentido en el que está dispuesta ahí en el dibujo. Entonces, esta es generadora. Esta, lo mismo, ¿sí? La corriente pasa por acá, de menos a más, o sea que genera. Acá para la I2 también, y acá para la fuente esta de 6 volt también. Quiere decir que todas estas fuentes estarían entregando potencia. Por eso es que acá, ¿cuántas fuentes tenemos? Tenemos la de 4 y la de 10, con una corriente en común que es la I1. Por eso acá va I1, factor común de B1 más B2. La I2, factor común de B3 más B4. ¿Por qué? Porque la I2 es la que va en esta rama y tiene dos fuentes, esta más esta. ¿Eh? Igual a, bueno, eso nos da un valor. O sea que no hay elementos, no hay fuentes que consuman en este caso.
hubiese sido consumidora si después que sacábamos esto nos daba alguno negativo, entonces ahí cambiaba el sentido. O de que de antemano, supongamos que esta B2 hubiese tenido las plaquitas al revés, ¿está? Entonces, en ese caso, esa B2 no la podríamos haber puesto como generadora, sino como consumidora. ¿Se entiende la idea? A ver si hay alguna que tenga consumo con... A ver, esta de acá. Esta que pedía. Entregar la corriente de energía entregada por la batería, energía absorbida. Vamos al 25, a ver. Bueno, en el 25 de vuelta, un planteo de mallas. Fíjense que acá tienen dos mallas, ¿está? La malla A y la malla B. También se puede plantear una malla total, es decir, podríamos ignorar esto y hacer un planteo acá y otro planteo acá, pero eso ya va a ser dependiente. O sea que hay que poner siempre la misma cantidad de... Hay que ver que no se hagan dependientes porque si no, no lo vamos a poder resolver. Acá tenemos cuántas corrientes. Hay 3 corrientes. La que circula por acá, la I3, la I2 y la I1 de acá abajo. Bueno, de vuelta, todo el planteo. A ver, lo que me interesa es ver las potencias. Fíjense que acá vamos a ver. La I1 les dio positivo. ¿Cómo estaba la I1? Circulaba en esta rama, ¿lo ven? Vamos a hacer... En esta rama estaba circulando la I1, o sea que atraviesa toda esta ramita de acá abajo y esa I1 que tienen ahí. Esa no cambió. Si esa no cambió, ¿cómo sería la B3 cuando tengamos que calcular las potencias? Les pregunto, ¿qué dicen? ¿Alguien me puede responder? ¿Nadie responde? A ver, ¿qué dicen los chicos? Bueno, nadie responde. Bien, si esto dio positivo y esta va a ser una fuente que entrega, ¿estamos? No va a haber problema con eso. Vamos con la de arriba. La I3 circula por acá abajo, ¿está? Independientemente de cómo yo la recorro. Esa, la I3 circula así. La I2 circula, ¿cómo? Circula por la ramita de arriba en este sentido. Es decir, que así, a simple vista, como lo estamos viendo, todas las fuentes estarían generando energía. ¿Qué pasa? Cuando yo saco los resultados, me da que la I2 es negativa. ¿Eso qué significa? Que la I2, como la habíamos supuesto acá, no va. Ahí no va, esa no va. Entonces, esa no existe en ese sentido, sino que existe en el sentido contrario, es decir, que va a ir para aquel lado la I2, según este resultado que me da acá, ¿está? Entonces, si eso me da negativo, ¿qué significa? Que esa fuente, cuando hagamos, fíjense, a ver si recordamos, esta fuente de, ¿cuántos volts? De 5 volts, no sé si se alcanza a ver abajo, voy a borrar un poquito esto ahí. Esa era de 5 volts, ¿está? Como esa fuente es de 5 volts, cuando nos vamos acá abajo, esa fuente va a tener que aparecer en las potencias resistivas o las potencias que consumen. ¿tá? Fíjense, I2 por B1, ¿sí? Es justo esta. A ver. No, a ver acá. I2, bueno, no sé por qué ha dado. Capaz que está al revés. Ah, está bien. No, es que puse mal yo, perdón. Me equivoqué acá. Vamos a borrar. Borro de vuelta. Este era la I3, perdón chicos, me confundí. Esta I2 es la de arriba, o sea que la I2, la que cambia, es la que habíamos puesto para este lado, esa no va. O sea, que esa es la que no hay. Lo que vamos a tener ahora es que la I2 va a circular ¿para dónde? Va a circular para aquel lado. Entonces, esa fuente que es de 5 volts con la I2 no van a ser fuente generadora, o sea que no la voy a poner acá, sino que fíjense, viene a parar acá, la I2 por la B1. ¿no? ¿Junto con quién? Junto con la resistencia que esta sí o sí consume. ¿Quiénes generan? Y quedó generando nada más que la B3 y la B2. ¿Dónde están la B3 y la B2? La B3 está acá, que es donde circula la I1 no cambió el signo,
¿Y cuál otra? La B2 circula donde está la I3, que era esa que yo había puesto hace rato. Como esa no cambió signo, o sea, esa tampoco cambiaría y esa estaría formando parte de la generadora. Fíjense entonces de vuelta que los resultados tienen que ser iguales. Estos dos tienen que ser iguales. Si no dan iguales, nos cortamos las venas con el papelito. ¿Sí? Revisan todo, lo hacen de vuelta porque les tienen que dar igual. Sí. Bueno, no sé si los demás Mira, estaba pensando, Vivi, que yo dejaría hasta acá para que hagan todo Kirchhoff y de último el jueves dejamos eso de carga y descarga de capacitores, que es eso un ratito, ¿no? bien, sí. Que lo van a ver, bueno, no sé, lo ven en el laboratorio, ¿no? No, ahora no. Después no sé si lo van a hacer laboratorios, Bueno, pero dejamos acá. el jueves vemos un poquito de carga y descarga y empezamos con la guía 8, que la guía 8 no es complicada tampoco. Bueno, Igual no sé si les Sí, el queda laboratorio este lo vamos a hacer, el de RC. Lo vamos a hacer después el de. después. Está bien. Esta semana vamos a hacerle el de superficie, después viene el de OM, después viene el RC. Dale. bueno. No sé si alguna pregunta tienen sobre lo que vimos hasta ahora de Kirchhoff. Yo creo que son todos iguales, digamos. Y es importante ver que, como decía Viviana recién, el 80% del problema es plantear bien esas ecuaciones. Después lo pueden resolver con sustitución, con matrices, con el calculador, como decía Viviana, y no hay problema por eso. Pero bueno, dejamos lo otro para el jueves. Sí, dejamos para el jueves lo otro. Bueno, Y damos una introducción a la 8, que también no es complicada. Y bueno, bueno. no sé, si no hay más preguntas, dejamos acá. ¿Algo? Voy a dejar de grabar porque si no después me quedo grabando hasta mañana. No se carga más después. Bueno, Bueno, listo. No hay preguntas. Así que nos vemos jueves. nos vemos jueves entonces. Sí. Bueno. Listo, Bueno, chicos. estamos. Nos vemos. Chao.